A mí me encanta la oportunidad que Dios me da de poder compartir con todos ustedes una experiencia que realmente ha marcado mi vida, pero de una manera extraordinaria, y probablemente me va a agarrar la chillona, porque inclusive escribiendo y pensando, el corazón se me llena de una emoción que es la que viví literalmente todo el camino. Hace muchos años yo vi una película de un sacerdote que iba a realizar el Camino de Santiago Compostela, y convocó a un montón de personas a través de un anuncio de periódico, y a las personas que convocó debían cumplir con ciertos requisitos, y era sentirse solos, pasar por adicciones o por momentos difíciles. Y esta película, el padre ofrecía pagar todos los gastos. Entonces en la película se va viendo cómo estas personas se incorporan a un grupo y van viviendo el camino y van en las diferentes etapas transformándose, ¿verdad? Cuando yo vi esa película, me encantó tanto la idea de ir a Santiago, que lo vi algo como bien lejos, porque yo tenía como 18 años. Lo que yo nunca me imaginé es que Dios me iba a permitir tener esa experiencia. Unos días antes de salir a mi peregrinación, yo hice una peregrinación aquí en Canadá, y iba una muchacha joven, les estoy diciendo como una cipota de 21 años, y se comentó que yo iba para el Camino de Santiago. Y ella hizo una pregunta que me sacudió, porque me dijo: ¿por qué ir hasta Santiago para vivir una peregrinación cuando tú podrías vivir lo mismo aquí? Y probablemente ella tenía razón. Yo me quedé como, bueno, y es cierto, ¿verdad? ¿Y por qué no vivo yo esta experiencia aquí? ¿Y por qué tengo que ir tan lejos? Entonces me puse a pensar, para poder contestarle, me puse a pensar y le contesté que realmente existen muchos caminos, y entendí que ella quizás tenía razón, pero también entendí que todos los caminos son para algo, pero no todos los caminos te revelan lo mismo. Y creo que allí empecé a entender por qué algunos son llamados a hacer la peregrinación de Tierra Santa, otros son llamados a la peregrinación de Fátima, otros a Medjugorje, otros a no salir de su casa y vivir el camino desde otra perspectiva. Porque cada uno de nosotros tiene que recorrer un camino y un llamado. Entendí que los caminos son diferentes y probablemente, aunque todos los caminos son para algo, no todos los caminos revelan lo mismo. Cada uno tiene un sentido en la vida de cada persona, y todas las experiencias que cada uno de nosotros vive tienen una razón de ser. Entonces, cuando a mí me propusieron acompañar a esta peregrinación al Camino Portugués, como que era el camino para los de la tercera edad, y yo me lo imaginé como un camino plano, no tan difícil, y entrené en función de lo que decía toda la documentación que yo leí, que era el camino más liviano, el camino menos pesado, el camino... Y qué equivocada estaba. Qué equivocada estaba. Y lo que yo entrené, cuando yo me enfrenté a la realidad, realmente era un chiste. Yo entrenaba 18 kilómetros, 16 kilómetros caminando,
en calles planas y cementadas, ¿verdad? Pero quiero mostrarles algo de lo que vivimos que no tiene nada que ver con mi entrenamiento. Carlita, realmente el camino me ha permitido experimentar muchas cosas. Dolor, cansancio, agotamiento físico, a punto de creer que no podía más. Retos que si yo lo hubiera visto me diría a mí misma que no podría hacerlo. Pero también he experimentado una fortaleza como nunca antes la he vivido. A la conclusión que llegué yo el primer día en el que empecé es que ningún camino es fácil y que realmente todos los caminos de opción de vida que podamos tener nosotros requieren esfuerzo y entrega y que saques lo mejor de ti, ¿verdad? El camino de Santiago me sacó de mi status quo y me hizo esforzarme más de lo acostumbrado. A veces nos acostumbramos a vivir en plano y todos los días son muy parecidos unos a otros, pero llega un momento en que nos toca recorrer un camino al que no estamos acostumbrados y eso va a requerir de nosotros un esfuerzo adicional y probablemente ese camino va a hacer que nos demos cuenta de que somos vulnerables. Para mí, las ampollas en los pies hicieron un gran trabajo y me hicieron sentir vulnerable y yo creo que eso es bueno porque a veces queremos ser siempre fuertes, siempre robles y nos exigimos de nosotros más de lo que realmente debemos y estamos obligados a hacer. No estamos obligados a ser perfectos y debemos de entender que tenemos debilidades y que bajo esa perspectiva debemos de ser más misericordiosos con nosotros mismos. Cuando ustedes me ven sentada en esa foto, me la tomaron en un momento en el que habíamos subido, fue el segundo día, fue el día en el que yo ofrecí por todos los enfermos y por el apostolado. Fue un día de 24.8 kilómetros, todos en subida. Y en calles de tierra, raíces, piedras. Y yo entendí que en ese momento pensé que yo ya de plano no iba a poder más. O sea, yo ahí estaba hablándole literalmente a cada parte de mi cuerpo, diciéndole, vamos, ánimo, ánimo, tenemos que llegar, porque yo no tenía opción. En la vida a veces no tenemos opciones. Hay caminos que tenemos que caminar porque no hay opción de parar. O sea, yo no me podía quedar ahí a medio camino ni tampoco podía atrasar a todos los que iban conmigo. Entonces, o caminaba o caminaba. Y en realidad es importante entender que uno le tiene que hablar a su cuerpo. Tenemos que empezar a hablarle a las piernas, a decir, no, vamos, démosle. A los brazos jugaban un papel súper importante porque ellos me daban impulso cuando caminaba. Mi mente tenía que ser trabajada de otra forma y les puse la alabanza lucana y esa que ustedes cantaron especialmente era la que yo ponía cuando iba en subida. Porque ahí yo iba orando por cada una de las necesidades. Ese día especialmente lo recuerdo porque yo iba pensando en la gente que tenía cáncer, en la gente que tenía enfermedades graves o dolores fuertes que no tienen opción. Ellos no tenían opción. Y si ellos no la tenían, yo tampoco la tenía. Entonces yo decía, voy a ofrecer que es mi nada, mi tope del esfuerzo por esos dolores que cada uno está viviendo y que no tienen opción. O sea,
ese momento fue un momento de quiebre, porque lo mío no se comparaba para nada a lo que la gente está viviendo en los momentos de dolor. Y no sé si vieron ahí que había un rótulo, me tomé una foto de esa especialmente porque decía no complain, que significa no quejas, stop complain, pare las quejas. Y no sé si vieron que había una persona que iba empujando una silla de ruedas con su hijo, y iba el papá, la mamá, y iban empujando a su hijo en silla de ruedas. Cuando tú ves esas cosas, nos encontramos en el camino también a un muchacho con erisipela en las piernas, que había tenido que romper su pants porque la pierna era así de ancha, y otros caminando con muletas en un camino donde todo era cuesta y tierra. Y ahí es donde tú puedes ver la solidaridad de la gente, y muchos de los que íbamos en el camino los hombres se pusieron a ayudar a subir al muchacho en la silla de ruedas. Y yo decía, no tengo derecho a quejarme. No tengo derecho a quejarme porque otros en situaciones más difíciles están caminando y yo no puedo. Y cuando me preguntaban sobre mis ampollas, que yo claramente podía sentir que estaban creciendo, y a veces se me salía el líquido, y me preguntaban, ¿cómo vas? Entonces yo había tomado una decisión y era contestar feliz. Y entonces yo decía, feliz. ¿Y tus ampollas? Bien. Entonces yo seguía caminando y realmente cuando uno piensa en que estás ofreciendo eso para que el Señor oiga las oraciones, es una transformación, porque ahí me di cuenta de mi verdadera vocación. Yo desde hace tiempos le he estado pidiendo a Dios el tener una intimidad más grande. Les estoy diciendo que esto fue desde el retiro del huerto interior. A mí me tocó dar la charla de la intimidad con Dios. Una intimidad que había gozado por años y que en el último tiempo no había podido lograr esa conexión. A pesar de mis oraciones, a pesar de mi lectura, experimenté el silencio. Sin embargo, yo le había dicho al Señor que no me importaba, porque yo estaba dispuesta a servirle, a pesar de que no sé por qué él no, o yo no estaba lista para. Desde ese tiempo para acá he añorado esa comunión, y hubo un día en que iba caminando y yo le dije, Señor, aquí estoy, yo he venido para encontrarme contigo, y de verdad yo quiero agradarte, quiero servirte con todo mi corazón, con mi cuerpo, con mi alma, con mi mente. Y entonces se me vino los enfermos, se me vinieron y se me empezaron a venir cada uno de ustedes, cuando yo iba rezando en el rosario, cada uno de mis hijos, porque asigné a cada día ciertas personas. Cuando se me venían a la mente las personas por las que yo estaba orando, entendí que en este ministerio hay que aprender a caminar sin necesidad de tener grandes manifestaciones, porque las manifestaciones están dadas por los rostros de las personas, y que el apostolado, más allá de ser un ministerio que se fundó, debería de ser mi forma de vivir.
y que interceder debería de ser mi pasión y que el dolor de la gente debería ser lo que me conmueve. Yo estoy clara que el Señor da grandes manifestaciones cuando los corazones tienen que ser enamorados. Pero llega un momento de que debo pasar de la adolescencia a la madurez, donde las manifestaciones tienen que ser actos concretos de vida. Y que cuando en mi vida se manifieste Dios de esa manera, entonces realmente estoy teniendo comunión con Dios. Entendí que para mí llevar consuelo es una de las cosas más importantes y que siempre y cuando yo me mantenga orando, mis pasos siempre van a ser más livianos. Siempre va a haber gente que tenga dificultades más grandes que las mías y de ellas tengo que aprender. Ver personas mayores que cuando uno estaba sentado descansando o comiéndose un guineo, y me recuerdo un señor que pasó y nos decía: ¿y qué hace la juventud sentada? La juventud, y yo era la menor de las que iban, y yo tenía 60 y él tenía como 70 y algo, iba caminando con una energía, iba riéndose, y entonces dije yo, esa actitud que él tiene es la que yo quiero. Que la juventud no está en los años, sino en la tenacidad y en la actitud que tengamos, y que querer algo es la mitad de lograrlo. El camino me permitió un tiempo a solas con mi alma y darme cuenta que tengo muchísimas cosas que cambiar y mucho por avanzar, y que el camino me permitía enfrentarme ante mí misma, porque me hizo hablar con mi niña interior, con mi adolescente, con mi adulta y con la mujer que soy ahora de 60 años. Entender las decisiones que esa niña tomaba y entender que debo perdonarme. El Señor me permitió ver muchas cosas lindas, unos paisajes majestuosos, pero sobre todo me permitió verme a mi interior y me permitió recorrer. Ustedes vieron ahí una foto en la que hay unas cruces, esas se llaman cruceros, y eso van caminando, van siendo desde la más pequeña a la más grande. Entre más grande es la cruz, significa que ya falta poco para llegar a Santiago. Y en esas cruces uno ve piedras que la gente va dejando, fotografías, rosarios, listones, y esas piedras son las piedras que la gente va poniendo como símbolos de personas, sucesos o situaciones en su vida que necesita dejar en el camino. Me encontré varias piedras que había venido cargando por varios años, que ya no me acordaba, y logré ver rostros de personas que en alguna medida me hicieron daño y no me acordaba yo de ellas, y decidí que el camino era un buen lugar para dejarlas. Pero también en el camino recogí el perdón hacia ellas, y debemos como ver que cuando uno va haciendo este camino hay ciertos elementos que son bien importantes, y la mochila
es una de ellas. Cuando uno arranca, uno lleva galletas, lleva 2 litros de agua en una bolsa que va cargando en toda la espalda y lleva algo dulce, lleva una toalla. ¿Qué les puedo decir? Y a la mitad del camino la maleta se va haciendo cada vez más pesada. Y uno entiende, la capa que hay que llevar por si llueve. Uno entiende que no es posible llevar tanto. Que uno tiene que hacer de su mochila algo más ligero y hay que empezar a decidir qué es lo esencial. Al final, en mi mochila y en la mochila de todos los que íbamos, solo cabía un guineo, la capa, la mitad del agua y los apósitos para las ampollas. Y paremos de contar. Muchas veces queremos llevar cargas en la vida que son cosas que ya no tenemos que seguir cargando. Y hay que entender que hay que ir de lo mucho a lo esencial. Hay personas, cosas, pensamientos, ideas sobre mí misma que debo de empezar a descartar porque no me sirven. Y la mochila me hablaba todos los días cuando yo caminaba, porque el peso es algo que es bien importante para terminar la meta que tú tienes en la vida. Y me hacían burla porque a mí no me dolía tanto la espalda como les dolía a los demás. Y yo les decía, es que con estas caderotas que tengo, la mochila seguramente descansa ahí y a ustedes se les va de largo. Pero unos tenemos la ventaja de que haya algo que lo sostenga, otros no, y no podemos seguir cargando. Hay que ir de lo grande a lo esencial, y créanme que la renuncia es uno de los aspectos más liberadores que yo he podido conocer. La vida me ha venido llevando de renunciar a estar en mi país, de renunciar a estar en mi casa, de renunciar a tener mis cosas, de renunciar a lo que más me encanta, que es el apostolado, renunciar a mis amigos y quedarme solamente con mi esposo, mis hijos, que es lo esencial. Entonces, el camino me hizo recordar que a veces sufrimos porque no queremos renunciar a ciertas cosas que no son vitales para vivir. Y es importante entender esto, ¿verdad? Porque si no, siempre llevo un por si acaso en mi mochila y realmente yo no puedo estar caminando en la vida con tantos por si acasos. Aquí uno debe de entender cuál es su misión, cuál es su objetivo y viajar lo más ligero de equipaje que pueda. Otra cosa que me habló constantemente fueron mis zapatos. Mis zapatos, que quizá fue la pieza más importante de esta aventura, me hablaron y me protegieron. Y aunque probablemente los calcetines, que eran de hiking y de hilo de un lino especial, melino que le llaman, me hicieron ampollas, los zapatos lograron mantener mis ampollas protegidas y hicieron un excelente trabajo con los apósitos para caminar. Y esto me hace pensar que debo buscar a personas como mis zapatos, que aunque existan personas como mis calcetines, que al final me hicieron daño, mis zapatos me acompañaban y mis zapatos me protegían de las raíces, de las piedras, de todo eso que podía hacerme daño en mis ampollas. Y entendí que mis zapatos eran mi familia. Ellos que siempre están a mi lado, la pieza más importante del camino de mi vida,
que me he permitido dar cada paso y que me empujan a caminar más de lo pensado, más de lo que yo creo que puedo, por poder, ellos me han protegido en el camino. A veces las personas que más nos protegen no siempre son las mejor valoradas y a veces no siempre damos las gracias. Y también, como les decía, aprendí a hablarle a mi cuerpo, le hablé a mis pies, le hablé a mi piel, a mis rodillas, en las bajadas, que las subidas eran intensas, pero las bajadas eran peor. Le pedí a mis brazos que me ayudaran a avanzar y ellos hicieron un excelente trabajo junto con mi bastón, empujándome y llevándome un pasito a la vez, que no puedo querer caminar rápido cuando para poder llegar necesito un paso a la vez. Entendí que mi cuerpo era un todo y oí hablarme a la uña del dedo chiquito, a la uña, a la par del dedo gordo que se me está ahorita cayendo. Y ellos me decían que ellos iban a hacer hasta lo imposible por permitirme llegar. Mi piel literalmente se desgarró apoyándome y cuántas veces yo he maltratado a mi cuerpo. Mi cuerpo sacó la garra y me demostró que él era un compañero incondicional de mi vida. Que aunque yo no lo cuide como él se merece, ellos me iban a servir y me iban a llevar hasta el último punto que yo había establecido como meta. Me he propuesto cuidar a mi cuerpo en este camino que es el camino de la vida y el que sigo caminando después de esta experiencia. A veces le pedimos al cuerpo más de lo que puede dar y él no nos defrauda. Pero no siempre él va a poder apoyarnos en ese sentido y por eso hay que cuidarnos. La vulnerabilidad que yo experimenté solo me hizo entender algo, y es que soy criatura, hija de un creador mucho más grande de lo que existe, y que en ningún momento yo soy autónoma e independiente ni soberana sobre lo que Él tiene designado para mí. Él es mi padre, yo soy su hija y Él es mi creador y yo solo soy criatura. Y agradecimiento es la palabra que se vino a mi mente en que viendo que tantas cosas sucedían a mi alrededor, no puedo dejar de agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado. Las personas que me inspiran siempre estaban también en mi mente, y cuando ustedes me vean con los labios rojos, es porque estoy tratando de recordar a alguien que es mi mami. Ella siempre se pintaba con labios rojos porque decía que los rostros eran más alegres. Todo el camino anduve con mis labios pintados de rojo, a tal grado que hubo una persona que se detuvo y me dijo: ¿puedo tomarte una foto? Y era porque yo andaba con los labios rojos caminando el camino de Santiago, cuando nadie se maquilla. Entonces, aprendí que uno tiene que reflejar la alegría que va más allá del sacrificio, del dolor, porque la alegría debe ser algo que siempre
tenemos que mantener, porque Dios nos ha hecho para ser felices. Y vi la fortaleza de mi hermana caminando, porque quiero decirles que yo era la última de la fila. Y aunque yo era la más joven, no era la más rápida. Ellas caminaban más rápido que yo. Y aunque habíamos tomado la decisión de ir con cierta distancia cada uno, fue una decisión sin hablar, pero cada quien iba en lo suyo. Es un camino personal, es un camino en el que tú llevas tus propias plegarias, tus propias meditaciones, y donde nadie te puede ayudar. Mi hermana iba siempre delante de mí, y como sabían que yo tenía mis ampollas y tenía que ir con cierta precaución, siempre volteaba a ver para atrás, siempre estaba pendiente, y cuando la distancia se hacía muy grande, ella paraba y me esperaba. Pude entender que ella toda la vida ha estado dándome soporte, alentándome, y que en los momentos duros ella ha sido la compañera del camino de la vida. Y que hay un montón de gente que ejerce ese papel en mi vida. Gente que me está apoyando, gente que está pendiente de mí, que no tienen por qué hacerlo. No lo hacen porque estén obligados, lo hacen porque me aman. Y lo hacen porque Dios ha regalado para ellos el don de entregarse para mí. Y eso es algo que yo tengo que valorar. En la misa del peregrino, el sacerdote, cuando empezó a dar la misa, habló de que uno como peregrino debe de tener la meta bien fija. Cuando somos peregrinos, la meta es Santiago de Compostela. Pero cuando somos peregrinos de la vida, la meta es la eternidad. Y que mirarnos a nosotros mismos es importante, porque eso nos permite el dominio propio. Y que Jesús nos mira y se da cuenta de nuestras flaquezas y de nuestras pequeñeces, pero nos da la fuerza para poder superarlas. Y que es importante vivir en la perspectiva de dar, de ofrecerse a los demás, porque nosotros como cristianos no hemos venido a ser servidos. Él habló de que cuando uno carga una mochila, aprende el valor del pobre y entiende el valor de la solidaridad, porque los peregrinos se ayudan unos a otros. Y ahí yo entendí que cuando todos sentimos lo mismo, la empatía sale a flote. Todos estábamos cansados, todos estábamos haciendo un esfuerzo, y todos en alguna medida llevábamos un dolor. Ver gente que comparte su último protector porque a otro le hace falta, te hace entender que todos somos iguales, que el dolor que yo siento lo siente otro, y que ese mismo dolor yo puedo en alguna medida aportar. Y cuando tú escuchas en el camino, decía el Padre, entiendes que el silencio habla, que hay momentos en la vida en que uno debe de aprender a escuchar en su silencio, porque ahí estás solo tú, tu esfuerzo, tu camino y el mensaje que Dios quiere para ti. En medio de caminos de piedras, de cuestas, de lodo, logré encontrar mi voz interior y logré encontrar la comunión que yo tanto le había pedido a Dios. Escuchar la voz tuya haciendo tus propias reflexiones
del antes y del ahora y de los propósitos después del camino es de las cosas más reveladoras que he vivido en mi vida. Pero la voz de Dios hablándome a través de la naturaleza, de las caritas de las personas que se vienen a la mente cuando uno ora, eso me hizo entender que ese era el camino que yo necesitaba y que probablemente si no hubiera ido hasta allá a someterme a ese esfuerzo, no lo hubiera podido entender. Dios se manifestó plenamente en la última parte de la misa, donde con el botafumeiro, que es el péndulo que riega incienso sobre todos los peregrinos, culminaba un camino donde todas las peticiones hechas durante 7 días caminando y 138 kilómetros recorridos, tú le pides al Padre que lleve como incienso agradable tus oraciones al trono y que permitan que esas oraciones bajen con poder para que esas personas por las que tú oraste puedan ver sus peticiones hechas una realidad. El camino de Santiago podrá ser un camino cualquiera para muchos, pero hay un dicho que dice que nadie va al camino de Santiago y regresa siendo el mismo. Definitivamente, no sé si otro camino hubiera revelado esto, pero el camino de Santiago para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida porque me permitió enfrentarme a mi independencia, a mi vulnerabilidad y entender que nadie va a hacer lo que te corresponde. Nadie va a dar los pasos por ti, ni nadie va a completar lo que te corresponde hacer. Me permitió entender que mi vocación es interceder por los demás, a pesar de mis limitaciones y a pesar de mis dolores. Porque nadie está en una posición tan privilegiada como aquel que da. Y realmente el apostolado y las canciones del apostolado eran muchas de las canciones que yo acompañé en mi camino y que me dieron la alegría de entender que más que una manera de servir es una manera de vivir. Esta concha es la concha del peregrino, que el significado es Cristo y los diferentes caminos siempre te llevan a Él. Tú decides si el camino que estás recorriendo te acerca o te aleja. Y si el camino que estás recorriendo te habla de Dios o te distrae. Gloria a Dios.